Lo próximo que vamos a hacer es crear una clase para manejar para hacer las operaciones de agregar, eliminar y buscar. Entonces vamos a crear una carpeta. Aquí en controladores ya está creada, perdón. Vamos a crear una clase. Recordemos que no podemos escribir. Bueno, sí, algunas veces sí, algunas veces no. Generalmente cuando no podemos escribir aquí tenemos que dar clic aquí en examinar y escoger la carpeta donde vamos a guardar. Entonces vamos a llamarla con el manejador DAO. También le podemos colocar CRUD de create, rate o read, update y delete. Disculpen por mi inglés, no soy muy bueno en la pronunciación. Entonces, ¿qué significa? Crear, leer o consultar, actualizar y eliminar en las versiones, en su versión español. CRUD o DAO, también le pueden llamar DAO, que significa Data Access Object, literalmente como se leería en inglés, en español. Acceso orientado a datos. A mí me gusta llamarle más DAO, entonces vamos a llamarle DAO. ¿DAO qué? DAO usuario. ¿Por qué? Porque esta clase sería la clase que va a hacer la operación de agregar, eliminar, consultar y actualizar. Bien. Entonces, damos terminar y tenemos nuestra clase. Cambiamos el comentario. Aquí tenemos el comentario. Ahora vamos a crear las propiedades. Esta clase va a tener, su mayoría de métodos van a ser estáticos. Quiere decir que para invocarlos no es necesario crear una instancia. No hay necesidad de instanciar. Esto es instanciar, crear un objeto de tipo DAO con la palabra new y asignárselo a esta variable. Entonces, suponiendo que tenemos una función public función agregar usuario. Como este método pertenece a esta clase, entonces para poder invocarlo tendríamos que hacer una variable de tipo DAO usuario, luego decir DAO, la flecha que es para acceder a las propiedades de la clase. Fíjense que enseguida aparece el método agregar usuario. ¿Ven? La idea es crear una clase que no necesite crear instancias para invocar sus métodos. Si usamos el nombre de la clase DAO usuario, no nos aparece el método o la función agregar usuario. Observen que no aparece. No aparece, miren que no aparece en ningún lado. Pero si la colocamos static, ahora sí aparece. Velo acá. Entonces no hay necesidad de hacer esto. Con la palabra static no hay necesidad de hacer. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso, yo después le explicaré por qué lo voy a hacer así. Entonces tenemos un método llamado agregar usuario. Vamos a crear otro método que se va a llamar buscar usuario. Otro que se va a llamar eliminar usuario. Uno que se va a llamar modificar usuario. Para agregar usuario requerimos pasarle una variable de tipo usuario. Para buscar un usuario necesitamos pasarle el ID. El ID o la cédula, perdón. La cédula, porque recuerden que en la base de datos tenemos es cédula, no ID. Vamos a pasarle el usuario como tal. El usuario. Y lo eliminamos. Y para modificar usuario también vamos a pasar dicho usuario. O vamos a hacerlo mejor. Vamos a pasarle el ID. El ID para eliminar por el ID. Bien, y aquí sí vamos a pasar el usuario completo.
Y vamos a crear una última método que se va a llamar, vean cómo qué fácil es trabajar con NetBeans. Me coloco aquí, hundo la tecla en Windows, hundiría la tecla Control y la tecla Shift y la tecla que tiene la flechita hacia abajo y el copio. Como estoy en Macintosh, Mac, veanlo acá arriba, Mac, entonces la combinación es Alt, Shift y la flechita hacia abajo. Y aquí colocamos, fíjense que él copia todo lo que yo tengo seleccionado. Y aquí colocamos listar usuarios. Poco a poco vamos creando cada parte de estos métodos. Por ahora vamos, aquí no requerimos nada. Guardamos. Probamos, por ejemplo, cada método a ver si todo está bien. Buscar usuario. Eliminar usuario. Modificar usuario. Y listar usuario. Entonces vamos a colocarle aquí dentro de cada método, vamos a colocar un mensaje para ver si está funcionando todo bien. Entonces echo, con esto, con la palabra echo, mandamos un mensaje en la página, en el navegador, mostramos un texto en el navegador. Pero a esto le acompañamos con un salto de línea para que aparezca uno bajo el otro. Probemos y ejecutemos. Debe aparecerme los tres mensajes. Ahí da error. Dice, sin argumento, sin un argumento o falta un argumento para DAO usuario agregar usuario. O sea, para el método agregar usuario de la clase DAO usuario se requiere pasar un argumento. En la llamado en el archivo aplicación aquí en la línea 40, aquí se llamó y ese archivo está definido en la línea 15 del archivo DAO usuario.php. Entonces observemos, en la línea 15 efectivamente aquí está definido y en la línea 40 efectivamente aquí lo llamamos. Lo que pasa es que aquí recibe un parámetro y acá no lo estamos pasando. Por eso nos dice que si falta un parámetro en agregar usuario. Entonces pongámosle aquí, por ejemplo, un 1. Solo por ejemplo, pues ahí nos vamos a pasar en realidad los datos del usuario. Solo para probar. Lo mismo sucede con buscar, véanlo acá. Buscar, observen el mensaje, véanlo. Sin un argumento para buscar usuario, véanlo acá, buscar usuario en DAO usuario. Llamado en la línea 41 y definido en la línea 20. Observen. Línea 20, aquí está. Línea 20. Recibe un argumento, pero en la línea 41 lo estamos llamando sin argumento. Vamos al mismo argumento, solo para probar. Lo mismo el IDE recibe un argumento y el modificar recibe un argumento. El listar es el que no recibe. Si guardamos, nos debe mostrar estos 4 mensajes, estos 5 mensajes. Guardamos y ejecutamos. Ahí están. O sea que todo va bien hasta ahora, aunque hace una tontería, pero va bien. Vamos a agregarle el código. Vamos a colocar el código de agregar. Bien, para ello vamos a hacer uso, vamos a comentar todo esto que está aquí para de pronto luego lo vamos a utilizar, vamos a comentar. Entonces, para ir allá necesitamos, vamos a comentar esto también. Vamos a quitarlo. Para agregar el usuario necesitamos de consultar aquí en el manual de ActiveRecord, de PHP ActiveRecord. Entonces, home, aquí. Y decimos donde dice CRUD básico aquí. CRUD, recuerden que es agregar, eliminar. Entonces dice, hay que leerse todo esto que está aquí. Ya yo me lo leí, dice más o menos, para crear un usuario se requiere, dice, para crear un usuario, un registro, para guardar un registro en tu base de datos, aquí hay que crear en este post un objeto post, en este caso es la clase que están usando, una tabla llamada post, un nuevo objeto e invocar el método save. Bueno, acá es lo que dice aquí, ahí medio traducido a la carrera. Entonces, la tabla sería post, o sea, esta sería la clase que hereda de ActiveRecord Model. Creamos un nuevo objeto, en nuestro caso sería usuario, user y igual a new usuario.
Luego le pasamos los datos y luego llamamos al método save. El método save, según la documentación que está acá, doc, buscamos el método save, control F, save, aquí está save, ven acá, dice que damos clic aquí para encontrar más información y dice, este método es del modelo de la base de datos, devuelve un booleano, veanlo, que establece true o falso dependiendo de si el validador retorna o no retorna un valor. Retorna verdadero si el modelo ha sido guardado o en la base de datos, o de lo contrario retorna falso. Entonces esta función será llamada automáticamente para determinar si se hizo un insert o un update, si es necesario hacer un insert o un update, etcétera. Entonces básicamente lo que hace save es guardar los datos en la base de datos. Si el archivo, si el registro no existe, o sea, si el usuario que vamos a guardar no existe en la base de datos, lo inserta, y si existe, lo actualiza. Bien, volvamos acá. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es, si esto lo guarda, entonces aquí se guarda verdadero, si no lo guarda, guarda falso. Entonces, estado. Ahí, bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Probemos con esta línea que está aquí. Vamos a crear un usuario y le vamos a poner unos datos. Usuario, entonces para eso necesitamos importar la clase usuario. Include 11. Usuario se encuentra en models y estamos en la clase DAO usuario PHP, o sea que estamos aquí. Debemos salir de aquí, colocarnos aquí para llegar a models y entrar acá. Entonces, slash models slash usuario. Ahí está. Entonces, ahora sí, usuario es igual a new usuario, tal como dice la documentación de PHP Active Record, que hay que crear una instancia de la clase del modelo. Bien, ahora le pasamos los datos y hacemos save. ¿Lo vemos? Entonces le pasamos los datos a usuario. Usuario tenía como parámetros la cédula es igual, y era entera si no me equivoco. Vamos a la base de datos a ver si es cierto. Ejemplo MVC, aquí está. Vamos a al usuario y tenemos las columnas. Una de esas columnas se llama cédula, que es de tipo int, es de tipo entero y es clave primaria. Aquí sería 1, 2, 3, 4, suponiendo que la cédula es esa, punto y coma. Ahora viene el nombre, el password. Y en el password, si es varchar, entonces hay que colocarle entre comillas ABC, por ejemplo. Ahora viene el nombre. Nombre. Luego viene el email. arrietajohn@gmail.com. Luego aquí invocamos al método agregar usuario, el cual recibe un usuario, veanlo acá, sería este, y ya debiera de guardar. Entonces esto devuelve falso o verdadero. Entonces estado es igual a lo que devuelve esto. Recuerden que él devuelve el estado. Entonces preguntamos si estado es igual a verdadero, entonces mostramos un mensaje: eco usuario guardado en la base de datos.
Si no, else. Usuario no fue guardado. Fue guardado en la base de datos. Probemos. Entonces, para eso sabemos que llegamos acá a controladores y ejecutamos el archivito. Run. Y ahí está usuario guardado en la base de datos. Probemos si es cierto que está guardado en la base de datos. Aquí debería estar ya uno. Y en efecto, aquí está, veanlo acá. Veanlo aquí. Si lo intentamos guardar otra vez, debería dar un error porque esto es clave primaria y esto es único. O sea, no se puede repetir ni este ni este. Probemos. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, dice que da un error. Este error horrible, ahora les explico cómo quitarlo porque sería fatal que esto apareciera en la aplicación que hagamos a nuestros clientes. Pero básicamente dice, hubo una excepción, ha ocurrido, lanzada una excepción de tipo Active Records Database Exception. Esto hay que capturarlo. El mensaje sería violación de restricción de integridad. El código 1062 es muy popular en MySQL, que significa que se ha violado una restricción de integridad, pues existe una duplicidad de la clave primaria esta para el dato. Esto quiere decir que ya estamos intentando guardar en la base de datos un registro con el valor 123 para la cédula y ya existe uno. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es capturar el try catch. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, justo aquí. Les decimos. Porque es aquí donde ocurre el error en el safe. Try catch. Esta línea que es la que genera el error, la vamos a meter dentro del bloque del try. Vean, dentro del bloque del try. Si ocurre un error, el try lo captura y lo guarda aquí, en esta variable que vamos a llamar error. Si el error ocurre, entonces lanzamos un mensaje en español. Lanzamos un mensaje en español, decimos throw new exception. Y esa excepción recibe, hay uno que recibe el mensaje que queremos mostrar. O sea que si todo está bien, él retorna true. O false si no lo guarda. Si ocurre un error al guardar, no retornamos nada. Guardamos. Entonces acá, donde estamos probando, en vez de hacer esto, vamos a comentar. Hacemos esto, invocamos el método agregar usuario, que es el que hace esto que está acá, y lanza la excepción. En caso de que la lance, metemos todo esto dentro de un try. Aquí. Vamos a mostrar el error, el mensaje. El usuario fue guardado y si no, mostramos el mensaje de error. Echo error error punto get mensaje. Ahí está. Y él imprimiría el error. Aprobar. Run. Y ahí está. Error al guardar usuario. Posiblemente ya existe. Porque ese usuario ya existe. Ahora probemos con un usuario que no existe. Y lo vamos a llamar Juan. Camilo. Listo. Ese no existe. Entonces debiera mostrar que el usuario fue guardado en la base de datos. Dice que el usuario ya existe.
Claro, ¿por qué existe? Porque el email es único, veanlo acá. Entonces también dice que ya el email existe. Entonces vamos a cambiar el email. Vamos a ponerle en vez de John Juan. Acuérdense que el email lo guardamos como único. Si guardamos y probamos, efectivamente lo guardó. Si lo volvemos a guardar de nuevo, danza un error y dice que ya existe. Observen. Bien. Por último, vamos a probar acá a ver si aparecen los dos. Ahí están, venlos aquí. Bien, básicamente ya tenemos el agregar usuario. Vamos a comentar todo esto y continuaremos después en otro video con el buscar. Bye bye.